Bueno, mi nombre es Luis Carlos, espero que estén bien. Hoy vamos a trabajar lo que es la solución de inecuaciones cuadráticas. Para poder hallar la solución de una inecuación cuadrática hay unos requisitos. Entre ellos está el saber factorizar. Entonces es muy importante que ya todos sepamos factorizar para poder hallar la solución de una inecuación cuadrática. ¿Qué es una inecuación cuadrática? Son expresiones de la forma ax al cuadrado más bx más c mayor que 0, o también podría ser mayor o igual a 0, o podrían ser menores que 0 o menores o iguales a 0. ¿Listo? Entonces, este tipo de inecuaciones tiene una particularidad, y es que su solución tiene un proceso detrás para poder encontrarla. Entonces, como ya todos sabemos factorizar, para poder hallar los factores de este polinomio, eh, bueno, una vez encontrados los factores del polinomio, mejor dicho, que sería algo así como x más algo multiplicado por x más otro algo, tomando este caso menor o igual que 0, esto significa que dos números multiplicados tienen que ser menores o iguales que 0. Entonces, eh, para que dos números multiplicados tengan que ser menores o iguales que 0, nos podremos remontar a las leyes de los signos. Entonces, por lo menos, si hay un número que es positivo multiplicado por un número que es negativo, el resultado va a ser un número negativo. Y también la inversa, ¿no? Si tengo un número negativo y lo multiplico por un número que es positivo, el resultado también va a ser negativo. Entonces, los números negativos son los que van antes del 0. Y cuando decimos que un número está antes del 0, estamos diciendo que un número es menor que 0. ¿Listo? Entonces, los números menores que 0 van a ser los números negativos. Entonces, tenemos estos dos casos en los que se da que un número es menor que 0. Para que un número sea positivo, o sea, si tuviéramos el caso mayor o igual que 0, entonces tendríamos que mirar en las leyes de la multiplicación. ¿Por qué la multiplicación? Porque este es un factor que está multiplicando a este otro factor. Entonces, el primer factor corresponde a un número, y ese número multiplicado con el número que corresponde al segundo factor tiene que ser un número negativo. Pero en este caso que vamos a ver, tendría que ser un número positivo. Entonces, para que la multiplicación de dos factores sea positiva, pues es decir, que sean mayores que 0, tendríamos que tener que el primer factor sea positivo y que el segundo factor también sea positivo. Porque más por más es más, ¿no? Entonces, positivo por positivo es positivo. También tenemos otro caso, que es cuando los dos números son negativos, ¿no? Nosotros ya hemos visto que cuando un número es negativo y lo multiplicamos por un número negativo, el resultado viene a ser un número positivo. Entonces, menos por menos va a ser igual a más. ¿Sí? ¿Listo? Ya teniendo claro esto, podemos pasar a la solución de una ecuación cuadrática. Entonces, veamos un ejemplo. Por lo menos, si tuviéramos la inecuación
x al cuadrado menos 4x menos 21 menor que 0, bueno, mayor que 0, una vez factorizado este polinomio del lado izquierdo de la desigualdad, encontramos los dos factores que son x más 3 y x menos 7. Si podemos observar, x por x, o sea, si multiplicamos x por x, va a dar x al cuadrado. Luego, x por menos 7 es menos 7x, y ahí ya multiplicamos x por los dos. Luego, 3 por x sería 3x, y 3 por menos 7 sería menos 21. X por x es x al cuadrado. Si sumamos estos dos términos que son homogéneos, ¿por qué? Porque ambos están acompañados de una x. Entonces, menos 7x más 13x se suman y da menos 4x. ¿Por qué? Porque este 7 es un número negativo, es mayor que el 3. Entonces, al sumarlos, sería como restarle a el menos 7 tres números y quedaría el menos 4x. Entonces, ese vendría a ser esta la misma expresión que aparece aquí arriba, ¿no? Entonces, eso quiere decir que esta multiplicación de x más 3 y de x menos 7 es lo mismo que tener x al cuadrado menos 4x menos 21, ¿vale? Y ya si lo queremos igual hacer totalmente igual a la inecuación que aparece acá arriba, tendríamos que poner el mayor que 0. ¿Listo? Voy a borrar aquí. Este era un proceso más que todo para verificar que realmente da. Bueno, ya lo vuelvo a escribir. Más 3 y aquí menos 7 mayor que 0. Aquí, ¿qué caso tenemos? En la que la multiplicación de estos dos factores es positiva, es decir, que es mayor que 0. Y para que sea positiva, o sea, tendríamos que ver este lado de acá, ¿no? Entonces, la única forma es que una multiplicación de dos términos positivos es que ambos sean positivos o ambos sean negativos. Entonces, para esto, digamos que esto de aquí lo podríamos separar en dos casos, ¿no? Digamos, vamos a reacomodarlo. Este vendría a ser el caso 1. Entonces, caso 1. Un número positivo podría ser un número que sea mayor que 0, ¿no? Entonces, para referirnos a cualquier número, digamos que sea un número A. Y digamos que este A sea un número real, ¿no? Entonces, veamos aquí. Para tener más formalidad, veamos esto. Digámoslo de esta manera. Sea A, B números reales A multiplicado por B es mayor que 0 si solo si
A es mayor que 0, que era el primero, que A sea positivo, y B sea mayor que 0, o sea, que la multiplicación de ellos dos sea un número positivo y B sea mayor que 0. O también se podría dar, cuando decimos o también, es como decir una O, que en la parte de conjuntos se puede transformar en una unión. ¿Listo? Entonces, puede pasar que A y B sean mayores que 0 o sean positivos, o que A sea menor que 0 y B también sea menor que 0. ¿Listo? Entonces, tenemos que A por B es mayor que 0, si y solo si A es mayor que 0 y B es mayor que 0, o podríamos decir que es una o inclusiva, es decir, puede pasar este o este. Entonces, o que A sea menor que 0, aquí puse que es que menor que B, A sea menor que 0, y B sea mayor que B sea menor que 0. ¿Listo? Entonces, este sería el primer caso, ¿no? Entonces, siguiendo con los mismos términos, ahí ven números reales. Si decimos que A por B es menor que 0, esto pasa si solo si la ley, lo que decíamos en la ley de los signos, ¿no? Que A sea mayor que 0, es decir, sea positivo, y B sea menor que 0, es decir, que sea negativo. Esto es lo mismo que decir positivo por negativo igual negativo, ¿no? Vamos a borrar aquí. Puede pasar esto, o también de que A sea negativo, es decir, que A sea menor que 0, y que B sea positivo, es decir, que B sea mayor que 0. ¿Listo? Entonces, primer caso, que la multiplicación sea mayor que 0. Segundo caso, que la multiplicación sea menor que 0. Ambas tienen estas condiciones de acá. ¿Listo? Entonces, la solución la vendríamos a encontrando, digamos que en los factores, A vendría a ser como el primer factor y B el segundo factor. Entonces, tendríamos que hacer el conjunto que soluciona digamos que estas expresiones, y de esa manera podríamos encontrar la solución de la inecuación cuadrática. Entonces, veamos cuánto falta. Listo. Entonces, en este caso, podemos ver que es este caso de acá arriba. Digamos que este caso también funciona para los que sean mayores o iguales. Y este de acá abajo también funciona para los que sean menores o iguales. Cuando son mayores o iguales, todos estas desigualdades, o sea, estos símbolos de desigualdad, también tienen que ser menores o iguales. Es decir, que aquí tiene que ser mayor o igual que 0. Aquí también tiene que ser mayor o igual que 0. Aquí tiene que ser menor o igual que 0. Y aquí tiene que ser menor o igual que 0. ¿Listo? Y en este caso tendría que ser A mayor que 0, B menor o igual que 0, o A menor que 0 y B mayor o igual que 0. A menor o igual que 0 y B mayor o igual que 0. ¿Listo? Entonces, ya vimos que este caso es mayor, simplemente mayor que 0. Entonces, no hay necesidad de poner el igual.
¿Listo? Entonces, el primer término, ya tenemos esto, ¿no? Entonces, esto, cuando decimos sí, solo sí, es decir, que esto es lo mismo que decir esto que está acá. Entonces, a mayor que 0 es lo mismo que decir que x más 3 es mayor que 0 y b mayor que 0 es lo mismo que decir que x menos 7 mayor que 0 o también ponemos la o a menor que 0 y b menor que 0. Este mismo es a y este mismo es b. Entonces, x más 3 menor que 0 y x menos 7 menor que 0. Entonces, tendríamos que hallar la solución de todo esto, ¿no? X más 3 mayor que 0 es lo mismo que decir que x es mayor que menos 3. Si restamos 3 de este lado y del lado del 0, quedaría menos 3 de este lado y el menos 3 con el más 3 es igual a 0, entonces quedaría x sola. Hacemos lo mismo con x menos 7, entonces quedaría x mayor que 7 y lo mismo con los otros, que es x menor que menos 3 y aquí x menor que 7. ¿Listo? Entonces, si nos enfocamos en esta primera parte de aquí y luego nos enfocamos en esta parte de acá, tenemos que o pasa esto, que pasa esto y pasa esto. Cuando decimos que pasa uno y pasa el otro, es lo mismo que decir la intersección de este conjunto, o sea, los x que sean mayores que menos 3 y los x que sean mayores que 7. Entonces, si hacemos la recta numérica y marcamos, digamos, el 0 está aquí, 1, 2, 3, menos 3, 5, 6, 7. Entonces, x mayores que menos 3 serían todos estos que están acá, ¿no? En esta recta desde el menos 3 hasta infinito. Esta recta sigue hasta el infinito y viene desde el infinito. Entonces marcamos los x mayores a menos 3 y los x mayores a 7. Marquémoslos de esta forma. Cuando decimos que pasa uno y también pasa el otro, serían los que aparecen en la intersección. O sea, que aparecen tanto en este como en este. Aquí aparecen los mayores que menos 3. Y aquí aparecen los mayores que menos 7. Los mayores que 7. Pero que aparezcan tanto en el primer conjunto como en el conjunto solo aparecen desde aquí. Porque las líneas que van así son las que vienen desde el menos 3 y las que vienen así son las que aparecen desde el 7. Entonces, este primer conjunto tendría como solución desde 7 hasta el infinito. ¿Listo? Esta O significa que se va a unir este conjunto con este conjunto de acá. Porque puede pasar esto o puede pasar esto otro. ¿Listo? Entonces sería esto unido con esta solución. Veamos cuál es esta solución.
7. ¿Cómo fue? Entonces, los x menores que menos 3 son los que vienen hacia la izquierda de menos 3. Serían estos de aquí. Los x menores que 7 serían los que vienen desde menos 7 así. Todos estos. Cuando aparece el i es que estén tanto en uno como el otro. Y como podemos ver, solamente en esta parte de aquí hasta menos infinito aparecen tanto líneas del uno como las líneas del otro. Entonces, la solución vendría a ser desde menos infinito hasta el menos 3. Si queremos ver esta solución de esta inecuación de una manera más bonita, la podríamos organizar en orden, ¿no? Porque menos infinito es menor que 7. Entonces podríamos poner el menos infinito acá como menos 3 unido 7 como infinito. Esto es lo mismo que tener esta línea recta. Esta línea, creo que la hice. Hagámosla acá. Si prestaran atención a las dos líneas que hicimos, en un caso en un caso teníamos estos de aquí, ¿no? Y en el otro teníamos estos de acá. Entonces, decir que la solución es menos infinito como menos 3 unido 7 como infinito es lo mismo que tener todos los números que vienen desde menos infinito hasta aquí, hasta el menos 3, y que parten del 7 hasta el infinito. Y si nos fijamos en la desigualdad, aquí dice que solamente es mayor que 0, es decir, en esta que solamente es mayor que menos 3, quiere decir que no está tomando el menos 3. Entonces aquí podemos poner una bolita. En este otro caso, también son mayores que menos 7, mayores que 7, entonces se pone la bolita en el 7. Entonces, en caso de que fuera así o un mayor o igual, se llenaría la bolita, pero como no es mayor o igual, no se llena la bolita. ¿Listo? Simplemente sería el bordecito. Y en caso de ser mayor o igual, aquí el 7 tuviera un corchete. Y el 3 también tendría un corchete y así. En todos estos casos. Pero este no es el caso de esta solución. Esto aquí sería así, así, así y así. ¿Listo? Vamos a ver otros casos más adelante. Bueno, miremos esta otra desigualdad cuadrática o inecuación cuadrática. X al cuadrado menos 16 menor o igual que 0. Entonces, una vez factorizamos esto, encontramos que los factores vendrían a ser x menos 4 y x más 4.
Miren que aunque estos dos números son iguales, sus símbolos son diferentes. Entonces, estos dos no se pueden unir de esta manera. ¿Por qué? Porque uno es negativo y el otro es positivo. Entonces, como uno es negativo y el otro es positivo, simplemente se dejan así. Y nos están diciendo que esto es menor o igual que 0. Como es menor o igual que 0, tendríamos que ver en estos dos casos cuál es un menor o igual que 0, que sería este. Entonces, como tiene la igualdad, entonces todos estos de aquí también van a tener la igualdad. Eso quiere decir que en el conjunto solución vamos a tener que tomar los puntos de los extremos. Entonces, volviendo a este caso, que sería este mismo caso de aquí, A vendría a ser x menos 4 y B vendría a ser x más 4. Entonces, tenemos que x menos 4 va a ser mayor o igual que 0. Entonces vamos a copiar eso por aquí. X menos 4 mayor o igual que 0. Y B, que es x más 4 menor o igual que 0. Ya saben, este sería un positivo y este sería un negativo. Entonces, positivo por negativo es negativo. Entonces, sería todos los números negativos son menores que 0. Entonces, lo otro que nos dicen es que es esto, o también podría ser que A sea menor que 0, que es lo mismo que decir que x menos 4 es menor o igual que 0. Y vamos a dar esto aquí. Que x más 4 sea mayor o igual que 0. Miren que cuando es menor, uno tiene que ser positivo y el otro negativo. O el primero tiene que ser positivo y el segundo negativo. Bueno, el primero negativo y el segundo positivo. ¿Listo? Entonces, aquí ya solo tendríamos que resolver estas pequeñas inecuaciones, que estas vendrían a ser inecuaciones lineales. Entonces, si x menos 4 es mayor que 0, es lo mismo que decir que x es mayor o igual que 4 y que x más 4 sea menor o igual que 0, es lo mismo que decir que x sea menor o igual que menos 4. Seguimos con el o. Y lo mismo con esta parte de acá. X menor o igual que 4 y x mayor o igual que menos 4. Separamos estos dos términos. Esta o, es decir, es lo mismo que decir la unión de estos dos conjuntos, y está ahí la intersección entre este conjunto y este conjunto. Entonces, vámonos a la recta. Hagamos la otra de una vez aquí. Entonces, ponemos el 0. 1, 2, 3, 4. Menos 4. 1, 2, 3, 4. 4. Aquí también. 0. Menos 4.
Primero nos dicen x mayores o iguales a 4. Es decir, estos que están aquí, incluyendo el 4. X menores o iguales que menos 4. Es decir, estos de acá, incluyendo el menos 4. Como es una y, quiere decir que tiene que pasar esto y esto. Es decir, donde hayan flechas de los dos lados. Pero en este caso, estas flechas van hacia acá y estas van hacia acá. Entonces no hay como una parte en donde hayan tanto de la una como de la otra. Entonces, esta primera parte de aquí sería igual a vacío. ¿Por qué? Porque no hay intersección, no hay tanto de estas como de estas. Vamos a ver ahora este lado de acá. Tenemos x menores que 4, entonces serían estos de aquí. Hasta el menos infinito. Y como es menor o igual, se toma el 4. Y tenemos a x mayores o iguales que menos 4. Es decir, empezamos desde menos 4 y vamos hacia la derecha. Pongámoslas así. Y siguen hasta más infinito. Como pueden ver, aquí también tomamos el 4, ¿no? El menos 4. Como pueden ver, esta parte tiene líneas tanto de los x menores que 4 como de los x mayores que menos 4. Entonces la solución vendría a ser, como se está tomando el menos 4, tiene que ser un corchete. Menos 4, como el 4 también se toma, también se tiene que poner un corchete. Entonces, tenemos vacío. Esta O significa que se va a unir con este corchete, menos 4,4. Entonces la solución vendría a ser simplemente los números que van desde menos 4, tomando el menos 4, hasta el 4, tomando el 4. ¿Listo? Esta sería la solución de esta inecuación cuadrática. X al cuadrado menos 16 menor o igual que 0. ¿Listo? Vamos a hacer una última. ¿Listo? Veamos este último ejercicio. Entonces, aquí tenemos una inecuación cuadrática. ¿Cómo sabemos que es una inecuación cuadrática? Porque tiene términos de x elevado al cuadrado. Entonces, digamos que aquí está desorganizada o está creada un poco más ampliamente. Entonces, hay términos tanto en la parte izquierda como en la parte derecha de la desigualdad, que en este caso es mayor o igual que algo, ¿no? Entonces, para poder factorizarla, tendríamos que primero acomodar todos los términos de un solo lado y luego sí encontrar cuáles son los factores. Si podemos ver aquí, este 13 es positivo y este 13 también es positivo. Entonces, cuando pasemos este 13 positivo a este lado de acá, se va a pasar siendo como menos 13. Entonces, si a este 13 de aquí le vamos a restar este 13 de acá. Entonces, cuando tenemos dos términos que sean iguales en ambos lados y ambos tengan el mismo signo, es decir, que sean positivos los dos o sean negativos los dos, estos dos términos se pueden cancelar. Entonces podemos cancelar este 13 con este otro 13. Este menos x al cuadrado, si tendríamos que pasarlo para acá, entonces en este caso quedaría 2x al cuadrado más x al cuadrado y este menos 5 lo pasamos a sumar también, entonces sería más 5 y toda esta desigualdad se conserva, entonces sería mayor o igual que 0, porque aquí estamos quitando todos estos términos de aquí, entonces
en este ladito quedaría simplemente el número 0. Entonces, si sumamos 2x al cuadrado más x al cuadrado, tendríamos 3x al cuadrado, ¿no? Aquí falta ponerle la x al 5. El menos 5 pasa a ser positivo, pero también pasa con la x, ¿no? Entonces queda 5x. Entonces, más 5x mayor o igual que 0. Si pueden observar, no tenemos un término que no esté acompañado de x. Entonces, aquí podemos hacer una factorización que es un poco más sencilla porque tenemos términos comunes. Digamos que esta x al cuadrado es lo mismo, digamos, 3x al cuadrado es lo mismo que decir 3x. Porque aquí este 3 está multiplicando a esta x al cuadrado. Y x al cuadrado es lo mismo que decir x por x. ¿Listo? Entonces, si tomamos a x como un factor común, de este lado tendríamos, digamos, quitamos esta x de aquí, quedaría 3x más 5, porque ya quitamos esta x de aquí, ¿no? O sea, ambos factores tienen x, entonces sacamos x a un lado y lo multiplicamos por lo que quedaría, ¿no? Que sería 3x, que sería esta parte de aquí, y el 5 simplemente. Entonces, quedaría x multiplicado por 3x más 5 mayor o igual que 0. Y estos ya vendrían a ser los dos factores de esta inecuación cuadrática, que se puede ver aquí. 3x al cuadrado más 5x mayor o igual que 0. Que es lo mismo que aparecía acá arriba, pero ya de una manera más simplificada. Entonces, volviendo a estos casos de acá, miremos que estamos multiplicando dos términos, a por b. A vendría a ser la x sola y b vendría a ser el 3x más 5. Y esto va a ser mayor o igual que 0. Entonces, en esta fórmula de aquí, si lo podríamos llamar así fórmula, tendríamos que aumentarle el igual a todas las desigualdades que aparezcan. Entonces aquí sería algo así. ¿Listo? Y pasamos a reescribirla, ya no en términos de a y de b, sino en términos de x y de 3x más 5. ¿Listo? Entonces, como a es x, sería x mayor o igual que 0 y 3x más 5 mayor o igual que 0 o x menor o igual que 0 y 3x más 5 menor o igual que 0. Eso quiere decir positivo por positivo, positivo. No, negativo por negativo, positivo. Y positivo por positivo, positivo también. ¿Listo? Entonces, mirando en las gráficas de la recta numérica, tenemos el 0 aquí, 0 aquí. Nos falta un paso, ¿no?
digamos, aquí el x ya estaría simplificado, ¿no? Ya no habría nada que hacer ahí. Entonces, a ver, borremos aquí estas dos líneas y hagamos ese paso. Aquí esto vendría a ser lo mismo que x mayor o igual que 0. Esta 3x más 5, pasamos a restar el 5, entonces quedaría, o sea, solucionémoslo acá. Digamos, 3x más 5 mayor o igual que 0, lo mismo que decir, esto es equivalente a decir 3x mayor o igual que menos 5, restamos 5 en ambos lados de la desigualdad, y como este 3 está multiplicando la x, pasa a dividir al 5, ¿no? Entonces quedaría x mayor o igual que menos 5 sobre 3. Digamos, si este 3 fuera negativo, es decir, si tuviéramos un menos 3, no podríamos pasar de esta manera el menos 3 a dividir. Veámoslo, veámoslo por acá. Si tuviéramos menos 3x mayor o igual que menos 5, pasamos el 3 con el menos a dividir el menos 5, pero el sentido de la desigualdad cambia, porque este es un número negativo. ¿Listo? Entonces, este quedaría x menor o igual que menos 5 sobre menos 3, que esta partecita es igual a 5 tercios. Pero como no estamos trabajando con un número negativo acompañando la x, el sentido de la desigualdad no va a cambiar. ¿Listo? Esta es como una aclaración para estos casos donde el número que acompaña a la x es negativo. Entonces ya tenemos que x es mayor o igual que menos 5 tercios. Digamos que en este lado acá simplemente se cambiaría el mayor igual por el menor igual, ¿no? Entonces tenemos x mayor o igual que 0 y x mayor o igual que menos 5 tercios. Entonces pasa esto, o pasa de que x sea menor o igual que 0 y que x sea menor o igual que menos 5 tercios. Listo, ahora sí podemos ver la recta numérica. Estoy aquí. Entonces, las rectas numéricas vendrían a ser algo así. Aquí está el 0. Veamos esta otra por acá. Aquí estaría el 0. Entonces, cuando nos dicen que x es mayor o igual que 0, nos están diciendo todos estos de aquí. Va hasta el infinito. Y x mayor o igual que menos 5 tercios, ubicamos menos 5 tercios, suponiendo que aquí esté el 1, digamos este es el 1, menos 5 tercios, no, menos 5 tercios es hacia la izquierda, ¿no? Porque es un número negativo, entonces no hay necesidad de mirar este 1 de acá. Menos 5 tercios vendría a ser, digamos, aquí tenemos el menos 1, entonces menos 5 tercios sería, digamos que este 1 le dividimos en 3,
Entonces, esto estaría dividido en 3. Entonces, estamos sumando. Este sería 1/3. Este sería 2/3. Este 1 menos 1. Bueno, menos 1/3 menos 2/3. Este menos 1 es lo mismo que menos 3/3. Pero pues menos 3/3. Menos 3 dividido 3 es lo mismo que 1. Que menos 1. Entonces, simplemente ponemos el menos 1. Entonces, hay que ampliar la recta. Digamos que aquí tenga menos 4/3. Aquí menos 5/3. Y aquí menos 2. Que es lo mismo que decir menos 6/3. Que es lo mismo que menos 2. Y eso sigue hasta acá, ¿no? Entonces, estamos tomando menos 5/3. Es decir, tomamos 5 de estos pedacitos. ¿Qué vendría a ser desde aquí? Y como estamos tomando, bueno, en este tomamos el 0. Y en este tomamos desde el menos 5/3. Y empezamos a pintar desde ahí. Entonces serían estos que vienen así. Si pueden ver, de aquí a aquí solamente está esta parte de acá. Pero esta parte de acá aparece de aquí a aquí y también aparece esta parte de acá, de aquí a aquí. Entonces la solución vendría a ser desde menos 0, tomando el 0, hasta el infinito. ¿Listo? Veamos esta otra parte. Esto, como es una O, que puede ser esto o esto, vendría a cambiarse por una unión. Y haciendo la misma dinámica, digamos, aquí está el 2, la mitad de 2, 1. Esta se parte en 3. Esta también se parte en 3. Entonces, menos 5/3 vendría a ser aquí, ¿no? Menos 5/3. Vendría a ser este puntico de aquí. Entonces, en este caso, tenemos que los x van a ser menores o iguales que menos 5/3. Es decir, vamos a tener que pintar de aquí hasta acá. Y esto va a seguir, ¿no? Digamos, esta recta sigue hasta el menos infinito. Y en este caso tendríamos a los x menores o iguales que 0. Entonces, a partir del 0, tomando el 0, marcamos como pueden ver, solamente desde menos 5/3 hasta el menos infinito hay marcas de los dos conjuntos. Entonces la solución vendría a ser desde menos infinito hasta menos 5/3. Y tomando el menos 5/3, ¿no? Entonces no sería un paréntesis, sino un corchete. Y si queremos acomodar esta solución en sentido ordenado, pondríamos el menos infinito, coma, menos 5/3, tomando el menos 5/3, unido 0, tomando el 0, coma, infinito. Y esta sería la solución de esta inecuación cuadrática. Entonces, vimos ya los 4 casos de las inecuaciones cuadráticas y vimos algunos casos en los que no es necesario, digamos, hacer todos estos procesos, sino que cuando estos dos términos, A y B es igual a A, es lo mismo que decir A por A, o es lo mismo que tener simplemente a la A. Es decir, que solamente haya un factor y que el factor sea común en todos los factores, ¿no? Que el factor se repita y que así se arme la ecuación cuadrática. Entonces, en estos casos,
sea menor que 0, pasa esto. Si A por A es mayor que 0, entonces A también tendría que ser mayor que 0. Y lo mismo para los mayores, menores iguales, y para los mayores o iguales. Y mayores o iguales. ¿Listo? Espero que les haya servido el video y que puedan trabajar esta parte de la solución de las inecuaciones cuadráticas, ya que es algo muy importante para trabajar problemas que tienen que ver con el cálculo de algunas áreas, de algunas superficies o de algunos problemas que tienen que ver con la economía o con otros tipos de contexto. Entonces, estas soluciones les van a servir mucho en un futuro si desean meterse en una carrera profesional que tenga que ver, ya sea una ingeniería o algo de computación o algo de economía, de administración como contaduría pública. Esto les va a servir de mucho para lograr como comprender algunos problemas que pueden darse en esos contextos. Listo, eso es todo y muchas gracias.